La palabra que se va a establecer en nuestra vida es 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe, que es primera de Juan 5 al 11. Es la confesión de fe de este mes. Vamos a leer juntos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Cuando te veo, porque cuando te veo a Jesús. Yo espero que ustedes tomen esto como un tema de oración y que la gente que se encuentra con ustedes les diga esto a ustedes. Que cuando los vea a ustedes, vea a Jesús. Hoy hay 10 nuevos creyentes. El clima está excelente y no se fueron a otro lado a descansar, sino que vinieron acá. Y hay muchas personas que vinieron por sí mismos. Hay una persona que vino porque le preguntó a ChatGPT si había un lugar para ir al culto de jóvenes. Y ChatGPT muy amablemente le dijo que viniera a nuestro departamento y vino acá. Entonces ya hay personas que fueron invitadas por ChatGPT. Otras personas que vieron Insta y les gustó y vinieron. Otras personas que iban pasando cerca de la iglesia y el Espíritu Santo obró y entraron. Muy bienvenidos. Yo espero que yo creo que este va a ser un tiempo en el que Dios les va a dar una gracia especial a cada uno de ustedes. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Cautivados por la belleza de Cristo, de Jesús, por la belleza de Jesús. Piensen un momento cuál fue la última vez que lloraron, la última vez que salieron lágrimas. Hay diferentes tipos de lágrimas, hay lágrimas de alegría o lágrimas de lo uno o lo otro. ¿Qué tipo de lágrimas eran esas? Lágrimas, por ejemplo, cuando lloramos por viendo un equipo o un partido o algo. Este viernes aquí en la iglesia nos vamos a reunir con los jóvenes que no tengan que trabajar el viernes y vamos a ver el partido juntos. El que pueda, todos pueden venir. Pero entonces hay esos lágrimas de alegría y hay lágrimas de agradecimiento. La semana pasada enviamos a Laís a Brasil. Ella se fue y la despedimos la semana pasada. ¿Y saben cómo vino ella? Su mamá en Brasil vio en Instagram al coro Caleb de nuestra iglesia y le dijo que viniera aquí a la iglesia y ella vino acá y durante 3 meses ella estuvo asistiendo todos los cultos del domingo, todos los miércoles, y por eso la enviamos. Ella vino y se despidió y ella lloraba muchísimo. Ella agradecía mucho haberse encontrado con esta iglesia, que la primera vez que su estado espiritual se rompió por completo. Ella venía de un estado completamente roto cuando vino a esta iglesia la primera vez y ese día el título era Broken. Entonces se fue hasta ahí y ella prometió que iba a volver a volver, y hay muchas personas que han prometido que van a volver pero no han vuelto. Hay personas que me acuerdo que no han vuelto, pero ella dejó sus cosas aquí. Ella dijo que sí o sí iba a volver. Entonces también hay lágrimas de tristeza. Las mujeres también dicen que tienen lágrimas sin significado. No les pregunto a ellas por qué lloran y ellas no saben, Dios tampoco sabe, nadie sabe. Pero hay también otras personas que cuando están se sienten como sofocadas, como estresadas, como no, no saben cómo hacer, como si un muro, como si estuvieran encerradas en un muro, esa sensación como sofocante en medio de diferentes situaciones y llora en ese momento. Yo me acuerdo hace años, yo tengo una personalidad que trato de hacer toda fan. Hoy el pastor en el culto principal hablaba de que tenemos que escuchar bien la aplicación que te dice la dirección. Y yo no le puse mucho cuidado a eso y yo me metí. Y entonces esa aplicación me decía que me metía por ahí. Yo decía, esto no tiene sentido. Entonces yo me metía por ahí y había muy poquito espacio y cuando logré pasar había un carro. Entonces yo no podía pasar. Entonces yo llamé a ese carro y no me contestaban. Entonces yo no podía salir para atrás. Y llamé como 10 veces. Y
Y la persona, entonces yo le pedí el favor que yo lo llamé 10 veces y le dije que moviera el carro. Y la persona dijo que lo sentía mucho, que no estaba, y me colgó y no me volvió a contestar. Y entonces no me había quedado otra opción sino que volverme hacia atrás, pero eso no tenía sentido. Yo, de verdad, quería dejar el carro, quería llorar. Ya iba tarde y la gente venía a ver mi incapacidad. Ah, esa persona no puede sacar el carro. Ay, entonces la gente, todos venían y miraban. Y vinieron tres personas mayores, y me ayudaron. Entre ellos tuvieron una pequeña reunión y me ayudaron a solucionar el tema. Y me acuerdo perfectamente ese día. Y yo, por ejemplo, cuando tengo pesadillas con demonios. A mí los demonios me dan mucho miedo porque tengo la vida de Cristo. Pero mis pesadillas es cuando hay algo que se sale de las manos. Hace poquito tuve un sueño en el que yo estaba en el tercer culto. Y entonces era mi momento de leer el mensaje del culto principal. Y habían dos espacios de esos para leer, y el pastor principal me decía, no, no es allá, no es allá. Y entonces yo iba a otro y habían otros y me desperté como a triles, y no sabía dónde tenía que pararme, y ese fue mi sueño. Entonces, hace poco soñé con eso, el pastor principal me dice, ay, los sueños se hacen realidad. Y la verdad es que cuando esto no sale bien, cuando lo otro tampoco sale bien, cuando no hay cuando no hay una solución visible, esa es la peor situación. Y la verdad es que los no creyentes viven así. El temor, esta depresión no se ve, esto no es visible, estas heridas no son visibles. Pero aunque no sean visibles, aunque no los veamos, no los podemos quitar de nuestras vidas. Igual tenemos que vivir y no podemos quitar estas cosas, entonces tenemos que vivir y no queremos vivir con esto. Y si se dan cuenta, la gente vive así. Cuando vemos, la gente parece que está feliz, la gente parece que está bien, pero cuando ustedes ven a la gente de cerca, la gente no sabe cómo tienen que vivir. Y dicen, no hay otra forma, no hay nada que hacer. Y ellos saben que aunque se vayan de vacaciones una y otra vez, nada va a cambiar, pero ¿qué más pueden hacer? Todos los días esperan las vacaciones de verano. El año pasado fueron y su vida no cambió, pero igual no les queda más sino esperar las siguientes vacaciones. La gente... Ustedes esos lugares donde son restaurantes, como muy buenos restaurantes, ¿han visto las personas que trabajan en esos restaurantes? No es que sean felices todo el tiempo. La gente simplemente vive y no saben que no encuentran una solución por el pecado, no pueden encontrarse con Dios, no saben cómo encontrarse con Dios, no saben cómo solucionar este problema, no saben si el camino por el que están caminando realmente los va a ser bueno para ellos o no. Incluso hay muchas personas que antes de casarse toman muchísimo alcohol el día anterior porque no saben si casarse realmente los va a ayudar o no. Si tienen hijos no saben cómo hacer, y yo no les estoy diciendo esto como para criticar, es porque es así, tenemos que verlo. Y la semana pasada el pastor principal en la palabra del púlpito nos daba la razón de esto muy claramente. Si el ser humano no logra solucionar el problema de no encontrarse con Dios, no puede solucionar el pecado, pero no puede encontrarse con Dios por sí mismo. Por eso el encontrarse con Dios como tal es la verdadera libertad. No se trata de cuánto dinero tengamos o cuánto tengamos. Si estamos sin Dios, no hay tranquilidad. La libertad no es otra cosa sino el estar con Dios. Hay un teólogo que se llama Thomas Boston y dice que las personas que están son como niños que han sido abandonados, que aunque tengan comida al lado, que tengan la comida al lado, se mueren porque no hay quien los alimente. Igual se mueren. Y Dios existe, Dios está, pero el ser humano tiene que saber que no tiene por sí mismo la posibilidad de encontrarse con ese Dios, de disfrutar de ese Dios, de hacer que la felicidad de estar con Dios sea de ellos. La libertad de un bebé es estar en los brazos de su padre, porque ahí hay seguridad.
Asimismo, para nosotros, nuestra libertad es estar junto con Dios. Por eso, Dios que limpió mis pecados y que nos llevó delante del Padre es solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo es quien nos da la verdadera libertad. Por eso es Jesús quien vino y nos hizo libres. Él nos dio su justicia para que nosotros fuéramos libres. Él se llevó mi pecado y me dio su justicia. Y cuando entonces nosotros empezamos a disfrutar esto, hacemos que Jesús sea nuestro Señor y empezamos a seguir a Jesús y empezamos a querer ser como Jesús. Y esa es la vida más feliz. Porque no cualquiera puede seguir a Jesús, solamente los hijos pueden seguir a Jesús. Tenemos que tener vida para seguir a Jesús y nosotros por medio de Jesús es que tenemos vida y por eso tenemos la felicidad de poder seguir a Jesús. Por eso está la palabra clave de este mes de junio. Jesus like, jóvenes como Jesús. Jóvenes que se parecen a Jesús. ¿Ustedes a quién quieren seguir? Alguien que ustedes respetan, alguien que les gusta. Yo les he contado que yo cuando era joven a mí me gustaba mucho el béisbol, más que el golf. Más que el golf me gustaba el béisbol y me acuerdo que una vez yo fui a Japón y había una persona que era, desde el momento en que debutó, él era buenísimo y era de los primeros, el primer asiático que estaba en esa, o sea, que hizo las cosas tan bien y era mejor que la gente de Estados Unidos, era mucho mejor. Y entonces yo como asiático en Estados Unidos me sentía muy orgulloso de él. Y yo siempre, cuando yo estaba preparándome como jugador de golf, me acuerdo que yo pensaba era más en béisbol que en golf. Yo me acuerdo que yo hacía igual como él. Entonces siento que la gente hablaba, este man esta persona, hablaban de mí y decían, él se está preparando para ser jugador de golf, pero le gusta más el béisbol. Y entonces, al punto que me dijeron que una vez tenía que ver unos exámenes, pero me dijeron que necesitaban un jugador de béisbol y yo fui. Yo nunca había jugado béisbol, pero fui. Entonces dijeron, listo, y si nos va bien, puede que salgas a jugar. Entonces, entonces nos empezó a ir muy bien y el coach me dijo que saliera y entonces yo salí como si supiera muchísimo. Y yo como si supiera. Ja. Y me pegaron en el brazo. Y salí, yo nunca había jugado y me acuerdo que me pegaron. Pero a mí nadie me dijo, siga a esta persona, imite a este jugador. Nunca. Yo creo que yo veía todos los videos de ese jugador de béisbol y todo. Y últimamente nuevamente estoy tomando clases de seminario. Y hay muchos pastores en los cuales me quiero participar. Y hay uno que es Martin Lloyd Jones. Este pastor, yo cada vez que leo los libros de él y sus sermones, la verdad, digo, quiero ser como él. Yo quiero ser un pastor como él. Y este corazón surge. Y uno de los pastores, muchos pastores han sido influenciados por este pastor que me gusta. Y es uno de estos pastores, es John MacArthur, que falleció el año pasado. Y yo lo escucho muchísimo y cuando él habla con la palabra y tiene un conocimiento y en la teología reformada es de los que más saben. Muchas personas respetan a este pastor John MacArthur y dicen que él es pastor de pastores. Y él, todo de la Biblia, conoce todo de la Biblia, habla todo y él habla hace muchos años. Él tuvo una entrevista y le preguntaban sobre la salvación. Y la gente le decía, de la salvación, si la salvación se puede perder o no se puede perder. Y él responde así. ¿Cómo podemos tener seguridad de que somos salvos? Bueno, tú puedes eliminar una cosa que puede quitar
seguridad, y esa es la idea de que puedes perder tu salvación. Eso es una mentira. La salvación es para siempre. La salvación es eterna. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Jesús dijo en Juan 6 que todos los que el Padre me ha dado van a venir a mí y nada, no voy a perder ninguno de ellos, sino que los voy a guardar hasta el último día. La salvación es para siempre. Entonces, si tú eres salvo, eres para siempre. Esa fe no puede salvar porque esa fe no es tuya. Ese es un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios 2. Lo dice de una manera muy clara, basado en la Biblia de una manera muy clara. Y él dice, la Biblia habla de una salvación y esta salvación no se pierde. Y la salvación que Dios nos dio es perfecta y esta no es insuficiente ni se puede perder. Hay otras denominaciones que dicen que la salvación se puede perder, pero yo no puedo estar de acuerdo con esto. Eso dice que es una mentira, porque la salvación no está en nuestras manos. El ser humano es incapaz de controlar la salvación. Nosotros no podemos. Dios no dice que Él nos da la salvación y que después por alguna cosa que nosotros fallamos no las va a quitar, porque inicialmente es imposible conseguir esta salvación en nuestras fuerzas. De manera que es un regalo de Dios y nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces no tengan temor por esto. En Filipenses 1:6 dice que quien empezó la buena obra en ustedes la va a terminar hasta el día de Cristo. Quien empezó la obra fue Jesucristo y quien la va a llevar a cabo hasta el final es Jesucristo. Y una de las pruebas de servir, de ser salvo, es que empezamos a amar a Jesús. Las cosas que amamos empiezan a cambiar. Aunque en nosotros hayan cosas de la naturaleza de este mundo, puede pasar, pero aún así nosotros estamos empezando a amar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús me sacó a mí de las manos de Satanás y de las tinieblas y por eso yo lo empiezo a amar a Él. Y es a través de Jesucristo que nosotros tenemos esta salvación, esta gracia de salvación que nunca vamos a perder. Entonces por eso empezamos a amarlo a Él y tenemos todo. Y aquí lo que ustedes tienen que tener cuidado es las personas que dicen, entonces ya porque soy salvo puedo hacer lo que yo quiera. Las personas que piensan así probablemente no son salvas. Y tienen que tener cuidado con esto, porque si nosotros conocemos a Jesús no vamos a querer vivir de otra forma. Cuando realmente conocemos a Jesús y somos salvos vamos a querer ser como Él. ¿Por qué? Porque cuando amamos algo queremos parecernos a eso. Y entonces cuando amamos a Jesús, queremos ser como Él. Cuando nosotros amamos a alguien, la gente ama a las celebridades y quiere ser como las celebridades. Los imitan. Y si ustedes empiezan a tener este estado espiritual, empiezan a tener este estado espiritual, el temor y las preocupaciones que ustedes tienen sin que ustedes se den cuenta se van a desaparecer. Por eso, una de las personas que más se pareció a Jesús era Pablo. Pablo estaba cautivado por la belleza de Jesús por completo. Y esta palabra que leíamos hoy que dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, esto no es una palabra arrogante. Esta palabra de imitar en inglés, en griego es memetai y en griego es en inglés es mimic, en español como mimic, imitar, hacer como una mímica. Y entonces, cuando Pablo está diciendo que haga como Él, cuando Pablo dice que hagan como Él, es porque Él hace lo mismo que Jesús y Él tenía la seguridad de que Él estaba imitando a Cristo. Él, en este Nuevo Testamento, Él habla mucho de Él estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba fuera de Cristo. Y ahora que está dentro de Cristo, Él sabe lo que significa estar dentro de Cristo y Él está experimentando lo que significa estar dentro de Cristo. Y entonces Pablo, hasta el momento en el que murió como mártir, él siguió a Jesús y amó a Jesús. Una persona que está enamorada no está en preocupaciones. Ustedes al parecer no están muy enamorados, pero nosotros queremos el mismo Jesús. Porque es tan diferente Pablo y nosotros. Nosotros no tenemos nada diferente con Pablo. Tengan esta seguridad espiritual. Yo quiero parecerme más a Cristo. Yo quiero, así como Pablo, quiero ser imitador de Cristo y que esta sea la oración de ustedes. Ustedes cuando tengan hijos también quieren decirles ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo.
Y si ustedes tuvieran hijos ahorita, ¿le pueden decir esto a sus hijos? Si sus hijos los copiaran a ustedes, ¿serían como Jesús o no? Piensen en esto hoy. Y Pablo, ¿con qué Jesús se encontró? Primer punto es el Jesús que Pablo conoció. Este encuentro está en Hechos 9, del 1 al 2. Él dice que él no estaba yendo a Damasco porque sí, dice que él estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y entonces él pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, para si allá encontrara algún hombre o mujer que siguieran a Cristo, él los iba a llevar presos a Jerusalén. En estos versículos se ve la pasión que él tenía para buscar matar a sus discípulos. Incluso cuando Esteban murió, Pablo estaba en ese lugar viendo la muerte de Esteban. Esteban era uno de los discípulos de Jesús. Y después de esa muerte, él estaba yendo a Damasco y él estaba seguro que lo que él estaba pensando era correcto. Y hay muchos jóvenes así. Nosotros hablamos del evangelio a muchas personas y la gente dice, ay, usted crea, usted verá, mire mi vida, yo vivo así, yo estoy seguro de lo que yo creo. Pero en el momento que brilla la luz, hay una luz con la que él se encuentra y está en versículo 3, no es una luz del sol. Dice, marchando por el camino, al convenció que aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero dice que él cayó a tierra. Cuando la luz brilla sobre nosotros, nadie se cae a la tierra. Era una luz era demasiado abundante, esa luz demasiado fuerte, al punto que él cayó en tierra. Y esta voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto no se lo imagino, esto pasó realmente. Dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la Biblia, cuando el nombre se dice 2 veces en la Biblia, es por cosas muy determinantes. Cuando cuando el papá Abraham iba a matar a Isaac, el Señor le dice Abraham, Abraham. Cuando Samuel se tenía que levantar para levantar una nueva generación, el Señor le dice Samuel, Samuel. Y acá el Señor le está diciendo a Saulo, Saulo, Saulo. Y yo los bendigo y espero que esta tarde, ustedes escuchen la voz de Dios que los está llamando a ustedes en este momento. En ese momento las personas escucharon. En ese momento ellos no tenían Biblia y después de el libro de Malaquías, que fue el último de la Biblia, estas personas judías creían que ya Dios no hablaba directamente como antes. Y en este momento el Señor le está hablando directamente a Pablo. Y Pablo responde en versículo 5 y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todo lo que él estaba creyendo, todas las cosas los estereotipos, todas las seguridades, todo lo que él tenía en este momento se rompen. Porque él estaba diciendo que Jesús no era el Mesías, no era el Cristo, él estaba seguro de eso. Y que todas las personas que creían en Jesús eran una secta. Y estaba buscando a todas estas personas para matarlos. Y esto era lo que estaba haciendo en este momento. Pero resulta que él estaba persiguiendo a Jesús, a Dios mismo. Él estaba cometiendo el peor pecado. Y Jesús mismo le dice esto a él. Y incluso Pablo habla de esto. Dice que en Hechos 26:14 dice, y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién era, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto lo cuenta Pablo después cuando él está frente a un rey. Se le está hablando de su vida en ese momento. Y en ese momento Dios no encontró con ira, sino le está diciendo, dura cosa te es esta. Tú me estás persiguiendo y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás sufriendo mucho, estás pasando por mucha dificultad por lo que estás haciendo. Y Dios, esta es la manera en la que Dios se encontró con Pablo, se encontró con amor. El creer en Dios esto es encontrarse con un amor que golpea a nuestro corazón, que entra en nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo después de Damasco? Él se enamoró de Dios.
Jesús se encontró con Pablo en ese momento y le dijo, estás sufriendo mucho, estás viviendo de una manera muy fuerte, porque esto no es el camino. En Filipenses 3:7, Pablo mismo dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo mismo confiesa que todo lo considera como basura. Esto después de conocer a Jesús, y él lo dice esto mismo. Por eso no era simplemente estar por todos lados hablando de eso, sino que todo lo que él era, sus acciones, todo su carácter, él quería que se parecieran a las de Cristo. ¿Por qué? Porque así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nosotros dejamos de desear caminar al camino opuesto a Jesús. Y en ese momento vemos cuál es la prueba del Espíritu Santo. Y ese es el amor. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a amar a Jesús. Y cuando empezamos a amar a Jesús, empezamos a amar lo que Él hace. Lo que Él odia, lo empezamos a odiar. ¿Y qué es lo que Él odia? Él odia el pecado. El Señor no puede amar al justo y al pecador porque sí. ¿Ustedes cómo se encontraron con Jesús? Ustedes, o sea, Dios ama al pecador, pero Dios no puede estar con un pecador. ¿Ustedes cómo se encontraron con Dios? ¿Cómo creyeron con Dios? Esto es posible solamente a través del Espíritu Santo. Y en este momento que vivió Pablo, de esta conversión de Pablo, cuando Calvino ve esto, dice que este es un momento en que la obra del Espíritu Santo obró. De manera que sin la obra del Espíritu Santo, la Biblia, simplemente son letras muertas. Cuando el Espíritu Santo obra, es por medio de la palabra, es cuando nos encontramos con Dios. Y cuando estaba organizando esta palabra, yo pensaba, ¿cómo me encontré yo con Jesús? Yo nací en un hogar cristiano y yo creía en Jesús, siempre asistí en la iglesia. Y nosotros, sin darnos cuenta, sin sentir algo especial, creemos a Jesús. Pero cuando yo empecé de manera personal a conocer a Jesús, fue en un tiempo en el que yo vi como la vida de mis papás cambiaron cuando ellos conocieron a Cristo de una manera diferente. Yo tengo una hermana que tiene una discapacidad física y ellos, de esa culpabilidad, de ese dolor por la condición de mi hermana, a la libertad en Cristo, cambiaron por completo. Tanto que inicialmente cuando yo veía a mi hermana y los veía a ellos, yo me preguntaba si realmente Dios existía, viendo tanto dolor. Pero en medio de todo esto, una vez fui a Rusia y estaba estudiando solo en Rusia. Y una vez estaba estudiando la Biblia porque no tenía nada que hacer y empecé a darme cuenta que realmente Jesús existía. Y estaba leyendo la Biblia y yo había escuchado un versículo de cuando Jesús pasa el agua a vino. Y en ese momento yo decidí, yo tengo que conocer a Jesús. Y me acuerdo que en ese momento yo me detuve y personalmente solo yo decidí decir, tengo que obedecer a Cristo, tengo que entregarle mi vida a este Cristo. Y en ese momento empecé a creer en Él. Y ustedes tienen que saber que el Señor, este mismo Cristo, los está buscando a ustedes a través de la palabra y ustedes pueden simplemente postrarse delante de Él. Porque el Señor también anhela hoy que ustedes confiesen que Jesús es el Señor. Porque Jesús tomó toda la autoridad sobre Satanás y lo destruyó. Y se hizo ese camino, esa ofrenda para que nosotros podamos estar con Dios. Y ese mismo Dios, por medio de la palabra, con amor, me está buscando hoy. No para regañarme, no para juzgarme, sino es con amor. Y es porque Él nos busca con amor que hoy nosotros simplemente podemos creer y es suficiente. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús de esa manera, caemos ante su belleza, ante lo atractivo que es Jesús mismo. Y yo espero que esto sea lo que pase y que ustedes se enamoren de Jesús en este tiempo. El segundo punto es jóvenes que se parecen a Jesús. Y entonces la pregunta es,
¿Cuál es la diferencia entre las personas que realmente creen en Jesús y empiezan a parecer a Jesús? Pablo, que se pareció a Jesús, él dice en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros empezamos a amar a Jesús, empezamos a parecernos, empezamos a ser como Él. Cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, Él nos está guiando a caminar el mismo camino, el camino de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que lleva a que la verdad de Cristo sea manifestada. Y entonces en ese momento empezamos a dar los frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros creemos en Jesús, puede que hayamos pasado mucho tiempo en este mundo, pero no queremos cargar más con las cosas de este mundo cuando realmente conocemos a Jesús y queremos es que la gloria de Cristo sea manifestada. Ay, pero pastor, ¿es importante la personalidad? ¿Realmente es importante? Solamente podemos predicar y ya. Ahora, la verdad es que las personas que dicen este tipo de cosas, tal vez su evangelismo tal vez no tenga mucho fruto. Tal vez una o dos veces funcione, pero no va a haber continuidad, porque si esas personas puede que vengan a la iglesia, pero después de que vean la vida de esta persona se van a desanimar y se van a ir. Y esto pasa mucho. Ay, pero pastor, ¿esto qué tiene que ver si independientemente de nuestra personalidad, nuestro estado, la salvación no se pierde? No tiene ninguna... No hay... La salvación no se pierde. Y si no se tiene, tampoco se puede ganar. O sea, la personalidad no ayuda a la salvación. Y eso es verdad, sí. Pero para la hora de salvar a las personas, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Muchos teólogos dicen esto. Jonathan Edwards dice que una de las pruebas de ser salvo es cuando la gente quiere ser como Jesús. Y por eso empieza a haber un antes y un después. ¿Cómo podemos conocer a Jesús y tener una vida diferente? El pastor John Piper también dice que cuando nosotros tenemos una vida en que nos gozamos en Cristo, es una vida de gozo, una vida de misiones. Eso en sí es suficiente. Vamos a leer juntos 2 Corintios 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente huir de la muerte para muerte, y a aquellos olor de vida. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay un olor que no se ve simplemente, pero existe. ¿Y a través de qué se ve este olor? A través de nuestra vida, a través de nuestra personalidad, nuestro carácter. Por eso Pablo está hablando claramente en Gálatas 5, 22, 23 que si hay unos frutos que se hacen visibles. Hay un fruto que sí surge. Y el inicio de esto es el amor. Es el amor. Solamente a través del amor. Y la verdad es que sin amor no hay nada que vamos a hacer. Y por eso tenemos que estar delante de eso. El amor es importante. El amor, la fe y la esperanza. Esas 3 cosas deben estar. Pero la Biblia dice que lo más importante es el amor. Porque probablemente si no tenemos esperanza, pero hay amor, es suficiente. Pero si no tenemos amor, nada es suficiente. Solamente hay el cumplir deseos, el cumplir lo que yo quiero. Y cuando parece que están bien, vuelve a su estado anterior. Y nosotros recibimos este amor. Y por eso, a donde sea que vamos, este olor, esta fragancia de Cristo es visible. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos este amor. Lo siguiente es como la alegría, el gozo.
Una persona que realmente cree en Jesús y no tiene felicidad es porque algo está dejando de ver, algo está perdiendo. Hay personas, todas las personas les gusta la felicidad, les gusta hacer felices a otras personas. La iglesia tiene que ser un lugar donde la felicidad tenga que rebosar. Ustedes todos están creyendo en un Jesús que murió por ustedes. De su rostro puede salir, tiene que salir este olor y probablemente muchos de ustedes digan, pastor, pero empezando por usted tiene que cambiar su expresión y sí, a mí me toca hacerlo. Y incluso mi esposo cuando me ve organizando los mensajes me dice que por qué me veo tan serio. Y cuando ustedes los vean mañana, cuando vayan a trabajar o donde sea que vayan, que la gente los vea a ustedes y les diga, guay, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿O hay buenas noticias? Entonces que le digan, oiga, ¿pasó algo ayer? Que le digan, se ganó la lotería, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes tan buena expresión? ¿Qué pasó? Y esto es importante porque la gente del mundo no conoce nada espiritual y ellos simplemente ven lo visible. Y ellos quieren ver a Jesús. Hoy cuando hagan su reunión de equipo, hoy miren su expresión, revisen su expresión, que sea una expresión que se parezca a la de Jesús. Jesús. Y también paz. Paz en la comunidad. Satanás no se opone a esto por completo. Él sí se opone a esto por completo. El juzgar a los otros. Y no hay ninguna razón para nosotros para hacer palabras negativas. Cuando nosotros vivimos una vida y seguimos en queja, estoy seguro que no es una respuesta. No estamos disfrutando el Evangelio realmente. Y por último, es el esperar, la paciencia. Para poder salvar a las personas necesitamos aguantar, resistir a veces. Así como no hay forma en la que vamos a hacer que un bebé nazca más rápido o cambiar algo. Nosotros muchas veces juzgamos a la gente muy fácil y esto tenemos que cambiarlo. Y muchas veces juzgamos a la gente muy rápido, pero cuando alguien me juzga a mí, entonces no aceptamos esto y esto no es nada bíblico. Una persona que tiene una vida en la que se parece a Jesús, ama a los otros. Hay un versículo que nos muestra que es el amor. En 1 Corintios 13 dice que el amor espera, todo lo espera. Y todo lo aguanta. El amor es aguantar y esperar. Los líderes aguanten mucho. Aguanten. Esto es el amor. Porque ¿cuánto se esperó Jesús por nosotros? ¿Cuánto aguantó Jesús por nosotros? Y después misericordia. Paciencia. Después benignidad. Bondad. Nosotros tenemos que ser amables, tenemos que saludar con alegría. Nosotros cuando se acaba el culto yo me paro en la puerta para saludar a la gente y no sé si les pregunto, ¿se enojaron? Todo el mundo sale y todo el mundo sale súper serio. Los no creyentes ven esto, mañana cuando lleguen a trabajar digan, buenos días, good morning, van a pensar que son raros, pero hagan esto. Las personas que están pasando por diferentes dificultades también ayuden a esas personas. Esa era la benignidad y la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad vence la maldad. Por eso ahorita la gente en esta época no hay bondad. Todo el mundo está atacado, todo el mundo está enojado, todo el mundo le pasa eso. Nosotros tenemos que querer ayudar a la gente, querer levantar a la gente. ¿Y cuáles son las últimas 3 cosas?
fe, mansedumbre y templanza. Y la gente no tiene esta fe, esta sinceridad. Nosotros tenemos que tener esto delante de Dios y después mansedumbre. Esto es representativo de Cristo. La gente no tiene esto. Y la gente que tiene mansedumbre puede estar con cualquier persona. Es muy difícil ir de viaje con personas que sean complicadas. Y después si son personas complicadas y llegan aquí a la iglesia y son más complicados todavía, es muy difícil. Eso es muy complicado. Es como jugar esgrima. Y el último es templanza. ¿De dónde viene la fortaleza para tener templanza? En el Espíritu Santo. Ay, no, pero pastor, yo no tengo ninguna de estas 9 cosas. Está bien. No, esto parece un... Esto parece un... Yo no, me parezco más a Satanás, Satan-like. Soy un joven como Satanás más que Jesús. Pero está bien, por eso hoy empezamos de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que sí podemos hacer es ver a Jesucristo. El inicio es ver a Jesucristo. Para parecernos a algo, lo primero que tenemos que hacer es verlo. Por eso tenemos que tener todo nuestra expectativa en Cristo. Toda nuestra expectativa, todo lo que tenemos se la podemos dar a Dios. Nosotros cuando oro tengo una alabanza. Y esta alabanza dice que ¿cuál será la esperanza de este cuerpo? Y él dice como que él nació en una casa donde el papá era alcohólico. Y él sufrió muchísimo y desde el momento que conoció a Jesús, vivió como pastor hasta el final. Y él decía en el momento en que decía que si él dejara de hablar de Jesucristo, en algún momento lo sacaran del púlpito. Y vivió en este hogar donde los padres no creían, ni eran alcohólicos, él no tenía un apoyo espiritual ni un apoyo real desde un punto de vista. Entonces él dependía de Jesús y todas las canciones, todo lo que él escribía, él decía que él espera en Jesús, que él estaba expectante de Jesús, que se abraza en Jesús. Y él vivía así. Y él hace esta confesión. Dice que mi esperanza está solamente en la sangre y la justicia de Jesús. Que solamente tiene expectativa solamente en el nombre de Jesús. Quedarse. Y Jesús es esa roca firme en la cual me levanto. Y es así como poco a poco empezamos a parecernos a Jesús. Y confirmemos esto nosotros. Pablo, que de perseguidor de la iglesia a seguidor de Cristo, ese mismo Cristo que hizo que este Pablo se postrara, ese mismo Cristo es mi Cristo. Y yo los bendigo para que ustedes sean jóvenes que se parezcan a Cristo, tal como Pablo se parecía a Él.